Muy buenas, mi nombre es Jimmy Torres, asesor tecnológico para Multisoluciones Nicaragua. El día de hoy quiero comenzar una serie de tutoriales dando a conocer una poderosa herramienta que ha lanzado la empresa Asternit llamado IBR Flow. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que podemos contribuir al proyecto de Isabel de muchas formas, o bien lo podemos hacer donando a través de este sitio web en donde se está recaudando una cantidad de dinero llegando a la meta de $10,000 para apoyar el proyecto eh, y poder ser liberada la última ISO estable de Isabel. Lo podemos hacer a través de este método o bien lo podemos hacer a través de Patreon, donde podemos suscribirnos y podemos colaborar desde $2 a una mayor cantidad. 2, 5, $10 por mes, $50 por mes. Todo lo que ustedes puedan colaborar lo pueden hacer de esta manera. O bien pueden hacerlo adquiriendo licencias de Isabel Network Basic con un costo de $100 en donde trae un sinnúmero de herramientas y donde vamos a poder administrar nuestros servidores en la nube. Bien, para comenzar este tutorial o la primera presentación de este tutorial, porque es bastante largo, son varios módulos que iré dando, quiero hablar primeramente de la empresa Asternit. Asternit es una empresa de soluciones, ¿verdad? Que tiene todo un ecosistema que va desde sus módulos del dialer, ¿verdad? Podemos configurar, podemos tener el módulo dialer para call center, un marcador, ¿verdad? Donde podemos subir una lista de contactos a ese marcador, donde podemos establecer diferentes métodos de marcación a través de una forma en la cual podemos previsualizar o bien podemos hacer una marcación automática. También por aquí tenemos lo que es el módulo de FOB2, que ya todos lo conocemos, el Flight Operator Panel, ¿verdad? El módulo FOB2 de Isabel para operadores. Tenemos también el módulo Scripter, que es también otro módulo muy interesante que es utilizado para call center. De hecho, yo ya hice un tutorial sobre esta herramienta, el Scripter, cómo se puede utilizar en lo que es call center. Tenemos el módulo de reporte CDR, un módulo muy empleado y que se puede utilizar para empresas donde quieren controlar las estadísticas de las llamadas, cuánto tiempo hablan los usuarios, dónde están llamando, aplicarle un costo, mirar quién llama más. Es decir, es un módulo bastante completo para empresas y está en unos módulos más poderosos que es el Call Center Stat, que es un módulo para el call center de estadísticas. Y el último módulo que ha lanzado ahorita es el módulo IBR Flow, que lo ha lanzado este año. Entonces, si miramos, la empresa Asternit tiene todo un componente de ecosistema, ¿verdad? De soluciones para empresas como también para call center. Aquí miramos una imagen de lo que es el panel operador de Asternit. Todos lo hemos instalado, algunos de manera gratuitas. Trae limitada cierta cantidad de opciones ahí. El módulo Asternit Stat también lo hemos instalado para pruebas, pero también licenciado. Y el módulo marcador automático, donde podemos hacer diferentes tipos de campañas de marcación. Tenemos también el módulo Scripter para encuestas. Podemos hacer encuestas de satisfacción, campañas de audio. Es decir, podemos cargar una lista de contactos y que se le produzca, por ejemplo, el costo de una deuda de un cliente, por ejemplo. También podemos configurar árboles de decisiones visuales, una herramienta muy utilizada para guiar a los agentes, ¿verdad? Y integración con API, si acaso queremos integrar a cierta información que necesitamos previsualizar en la ventana del agente. Y ahora el último módulo, que es el módulo IBR Flow, que yo le llamo IBR Flow con todo el poder de la integración. La empresa Aster ha lanzado productos en el año 2004, lanzó FOB2, ¿verdad? Fue su primer producto, fue un producto que vino a revolucionar bastante la manera en que nosotros nos comunicamos, en el cual un operador
puede establecer sus llamadas, puede visualizar sus llamadas. Creo que todos conocemos de esto y no hace falta hablar. Está el módulo Call Center Stat, lanzado en el año 2007 hasta el día de hoy con muchas mejoras y actualizaciones. Tenemos el módulo Dialer de FOB2 y el Scritter, lanzado en el año 2018, y ahorita que ha sido lanzado el IBR Flow en el año 2021. Es decir, eh, tiene a lo largo de 17 a 20 años de desarrollar soluciones, ¿verdad? En todo un ecosistema, toda una propuesta novedosa de soluciones para call center como también para empresas. Pero bien, vamos a hablar en este momento de lo que es el IBR Flow. El módulo de IBR Flow es un módulo de FOB2. IBR Flow, ¿verdad? Permite crear sistemas interactivos de respuesta de voz, es decir, permite crear un IBR u otro tipo de flujo de llamadas e interacciones utilizando una interfaz simple de arrastrar y soltar. Puede interactuar con APIs externas para recopilar datos y seleccionar ramas en función de las condiciones lógicas, las condiciones de tiempo, las opciones seleccionadas o las palabras habladas a través de la capacidad de voz en Asterisk. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve reflexión. Las comunicaciones como usualmente nosotros las conocemos, sabemos que han ido evolucionando. Antes se vendían muchas centrales de comunicaciones unificadas, PBX, Grandstream, Psycho, ¿verdad? Pero hoy en día ya los usuarios están utilizando menos la telefonía, ¿verdad? Los usuarios están utilizando menos la telefonía y hay una marcada tendencia a comunicarse a través de chat, a través de redes sociales, utilizando aplicaciones como Facebook, como Telegram, como Instagram. Hoy en día es muy usual, ¿verdad? Mirar a los usuarios que prefieren enviar un chat o hacer una llamada a través de WhatsApp o a través de Telegram. ¿Por qué? Porque pueden compartir un escritorio, el escritorio de una presentación, pueden hacer una llamada, pueden enviar audio, pueden ver video. Entonces ellos prefieren mejor comunicarse directamente a través de estas aplicaciones y comunicarse menos a través de la forma tradicional. Sabemos que las comunicaciones han ido evolucionando. Muchos ingenieros y muchos técnicos que se dedicaban o que se dedican a instalar han expresado que las empresas están comprando cada vez menos soluciones de telefonía. Están comprando cada vez menos las PBX tradicionales que nosotros instalamos. Y esto significa que los usuarios, como están utilizando menos la comunicación tradicional, nosotros tenemos que evolucionar. Que hoy en día ya no podemos ofrecer soluciones simples de comunicaciones. Ya no podemos ofrecer soluciones simples de PBX. Hoy en día tenemos que dedicar a evolucionarnos a la par de la tecnología y dedicarnos a ser integradores. IBR Flow es una propuesta muy interesante que nos ofrece muchas soluciones de integración. Y en este sentido, esta es la visión de la empresa, ir evolucionando a la par de las necesidades de las tecnologías, ¿verdad? A la par de las necesidades tecnológicas de los usuarios, a la par de las necesidades tecnológicas de las empresas. IBR Flow es una herramienta sencillamente poderosa que nos va a permitir a nosotros configurar de una manera fácil y amigable. IBR Flow es una propuesta muy interesante porque nos va a permitir utilizar esta herramienta que es sencillamente poderosa bajo muchos aspectos y bajo muchos escenarios, pero también bajo la ventaja que le va a ofrecer a un técnico, a un ingeniero, poder configurar de manera fácil, ¿verdad? Poder integrar de manera fácil, ¿verdad? Poder tener acceso a determinada información que una empresa requiera. O no solo tener acceso, sino también modificar esa información, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en escenarios, ¿verdad? En el cual no tenemos mucho conocimiento sobre contextos personalizados y tenemos que recurrir a copiar un código que no lo conocemos bien. O bien, cuántas veces nos hemos encontrado en el caso que tenemos un buen desarrollador, alguien que conoce bases de datos pero que no conoce de telefonía y tal vez quiere hacer un trabajo muy personalizado, tal vez quiere hacer un IBR con consulta a bases de datos o bien con integrar a un API
o bien modificar una información desde una llamada, desde una llamada telefónica a través de un IVR. Todas estas cosas muchas veces eran muy complejas hasta ahora, porque con esta solución todo se disminuye, todo se hace más fácil, todo se hace más de una manera muy visual, de una manera muy organizada, de una manera muy ordenada. Muchas veces nosotros, por ejemplo, si alguien ya había hecho una integración, había hecho una configuración personalizada y de pronto contrataban a otro personal, le tocaba ir a conocer el código, un código que solo la persona que lo configuró lo conocía y lo sabía, y para hacer un pequeño cambio, a lo mejor al hacer ese cambio tenía que ir a otra rama, modificar otro parámetro y de pronto mirábamos que quebrábamos el sistema, que rompíamos el sistema. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos dimos en los problemas de encontrarnos con personas que necesitaban hacer una integración, ¿verdad? Pero por falta de conocimiento o de un profundo conocimiento de Asterix, ¿verdad? Se miraba limitada en realizar una implementación. Pues bien, con IBR Flow, tanto los desarrolladores como el personal que conoce de bases de datos va a poder hacer integraciones, va a poder hacer modificaciones de una manera sencilla. Les adelanto estos aspectos que para mí los considero importantes. Pero bien, ¿cuáles son los componentes de trabajo de IBR Flow? IBR Flow lo podemos instalar en un servidor de Isabel PBX, lo podemos instalar en un FreePBX o bien en un Asterisk que tengamos ya instalado, un Asterisk puro que tengamos instalado. La única diferencia es que vamos a tener que modificar ciertas cosas de manera manual. Pero IBR Flow, ¿verdad? Lo podemos instalar tanto en Isabel PBX utilizando las soluciones open source, como también en FreePBX, como también en Asterix. Eso es algo muy interesante, ¿verdad? Que podemos instalar este módulo. El segundo componente, ¿verdad? De trabajo de IBR Flow es que podemos trabajar con motores ASR y TTS. Isabel, en este caso, en su última ISO beta, trae incorporado lo que es el ASR, Automatic Speech ASR Voice de Isabel. Esto ya es una herramienta muy poderosa y muy útil que ya le vamos a encontrar el uso. Y ya vamos a ver muchos ejemplos. En el caso de Isabel, ¿verdad? Vamos a utilizar el Voice ASR, que no es más que la traducción de voz a texto. Y por el otro lado, tenemos los motores de Google TTS, ¿verdad? Que podemos utilizar con IBR Flow. Es decir, podemos utilizar un motor TTS, sea Google, sea Amazon Poly, sea Microsoft Azure o incluso el Pico TTS que atrae Isabel instalado por defecto. Lo que va a cambiar en este sentido son los tipos de motor, lo que van a cambiar son los tipos de voces que vamos a utilizar. Por ejemplo, en Google tenemos voces estándar, que son las voces comunes, de la cual nosotros hemos instalado Google TTS. Son voces estándar que están muy bien, ¿verdad? Pero las utilizamos para prueba. Y están las otras voces que van por Wavenet. Wavenet, ¿verdad? Son voces de alta calidad, pueden ser voces femeninas o masculinas. En este sentido, nosotros vamos a estar trabajando con la capa gratuita, ¿verdad? Para efectos de pruebas de Google TTS. Podemos trabajar con Google TTS, la capa gratuita por mes es de 4 millones de caracteres, ¿verdad? Y adicional a eso, podemos también contratar los servicios que más o menos valen $4. Si ya queremos voces, digamos, de alta definición, voces personalizadas, femeninas o masculinas, pues esto es la capa gratuita y esto es lo que cuesta. Esto es en el caso de lo que es Google TTS, los motores de Google TTS. Y por aquí estamos con Microsoft, y Microsoft también ofrece una capa gratuita de voces estándares de 5 millones de caracteres al mes gratis. O bien podemos utilizar voces neuronal, ¿verdad? De alta calidad también, pero esto implica un costo y tiene una capa gratuita. De tal forma y de tal manera entonces que nosotros podemos utilizar tanto motores de Google,
como motores de Microsoft, como Amazon Policy. Eso es de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Adelanto que IBR Flow, ¿verdad? Nos permite cambiar los motores TTS con el cual nosotros queramos trabajar. En este sentido, incluso podemos trabajar con el Pico TTS, que no está mal, lo único que se escucha un poco robotizado, el de Isabel, pero no está mal, trabaja muy bien. Para efectos de prueba podemos trabajar con Pico TTS, podemos seleccionar Pico TTS o bien el de Google TTS o bien el de Amazon Poly. Es decir, todo esto es configurable. Aquí lo que están mirando ustedes es que yo selecciono el motor TTS con el que quiero trabajar. Esa es una de las enormes ventajas con la cual yo puedo trabajar, ¿verdad? Con las diferentes motores que nos permite configurar IBR Flow. Entonces tenemos los motores ASR. Yo voy a trabajar con el ACR Voice de Isabel y voy a trabajar con el motor TTS de Google para efectos de prueba. Pero eso no significa que podamos trabajar con otros motores, incluso con el de Pico TTS de Isabel. Por aquí, otro de los componentes que trae IBR Flow son los llamados APIs. Nosotros podemos hacer llamados APIs a AsterixDB o bien un llamado a un AGI o bien, ¿verdad? Un llamado a una base de datos SQL, ¿verdad? O bien a una ARL y hacer peticiones tipo GET, tipo POST, tipo POST-JSON. Es decir, esto para mí es la parte medular y es el corazón de lo que podemos hacer nosotros con IBR Flow. Hacer llamado API, ya sea a través de un AGI, a través de un SQL, sea una base de datos local en el propio servidor de Isabel en este caso, o sea una base de datos remota, o bien a través de un API URL. Por eso les decía que esta herramienta es muy poderosa y es muy importante. Entonces nosotros podemos hacer diferentes llamados API, ¿verdad? A AsterixDB, el script, digamos si tenemos un AGI, hemos desarrollado un AGI, podemos hacer un llamado también a bases de datos. Podemos hacer llamado a una URL con peticiones tipo GET, tipo POST, tipo POST-JSON. Digamos aquí, por ejemplo, yo tengo un AGI para consultar a bases de datos, ¿verdad? Y vamos a ver, deudas que tengo para llamados a consultas donde reproduce el monto de una deuda con una validación. Digamos aquí, ¿verdad? Es un llamado tipo AGI, pero también tenemos todas estas opciones AsterixDB o a través de un URL, si fuera el caso, ¿verdad? A través de un API o a través de alguna consulta directa o alguna modificación a una base de datos. Entonces, en este caso lo que estoy demostrando, ¿verdad? Son las diferentes formas en las que nosotros podamos hacer llamados, ¿verdad? Para hacer una integración. Llamado API a un script, a un SQL, a un URL, peticiones GET, peticiones tipo POST, peticiones tipo JSON, POST-JSON, ¿verdad? Decir, ¿por qué es importante esta herramienta? Imagínense ustedes a un ingeniero que no tenga mucho conocimiento de lo que es Asterix puro o lo que es la customización de algún contexto. Con esta herramienta, a este ingeniero que tenga un mínimo conocimiento en Asterix o en telefonía, le va a ser más fácil configurar o hacer una integración que a lo mejor tal vez este ingeniero tiene mucho conocimiento en bases de datos, tiene mucho conocimiento en los desarrollos de API y ya con esta herramienta le va a permitir a él trabajar de una manera más organizada, de una manera visualmente muy amigable y de una manera más fácil. Es decir, esta es una herramienta que puede ser utilizada para usuarios con un conocimiento avanzado en telefonía o con un conocimiento básico en telefonía, como también para desarrolladores, como también para un personal que conoce sobre bases de datos o incluso desarrollo de API. Es una herramienta muy poderosa. Entonces, nosotros también podemos trabajar con bloques de variables y condiciones, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bloques, variables y condiciones. IBR Flow
eh, trae diferentes bloques de configuración. Me adelanto a esto, pero lo vamos a mirar en la fase de instalación, solo para efectos explicativos, qué es lo que es variables y condiciones, que considero que es un factor muy importante. Eh, IBR Flow se compone por bloques. Tenemos un bloque de anuncio, de destino, de entrada, de integración a través de los llamados APIs que ya lo miramos y las variables y condiciones. Con las variables y condiciones nosotros podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, podemos establecer condiciones lógicas, establecer una variable. Luego, al establecimiento de esa variable, puede ingresarle un valor o bien evaluar esa variable. Por ejemplo, aquí yo tengo consulta de deudas, este IBR, donde el cliente llama, ¿verdad? Una empresa llamada Multisoluciones. Si él quiere comunicarse con soporte, va a la llamada a una cola, o si quiere consultar el monto de su deuda por soporte, puede ir a otro destino. Y si miramos aquí dice locución TTS. Esta es una de las cosas muy interesantes que podemos configurar con IBR Flow, que nosotros podemos trabajar con un motor TTS. Ya no necesitamos grabar esas voces que muchas veces son muy tediosos estar grabando, estar configurando. Ya con IBR Flow nosotros podemos utilizar un motor TTS. En este caso estoy utilizando el motor TTS de Google, y lo que va a pasar es que la llamada entra, el cliente llama al IBR a través de la 2007 y utiliza voces en español y reproduce este texto. Gracias por llamar a Multisoluciones. Si quieres ser atendido para soporte, marque 1 o diga la palabra soporte. Si quiere consultar el monto de su deuda por soporte técnico, marque 2 o diga la palabra deuda para consultar. Es decir, se reproduce este audio y le damos la opción al usuario o que marque 1 y va a un destino, o que marque 2 va a otro destino, o simplemente que diga la palabra soporte, va a un destino, o deuda va a otro destino. Y todo esto configurado de una manera muy sencilla. Aquí miramos en el menú de opciones, ¿verdad? Los reintentos. Si miramos aquí aparece la leyenda de lo que significa cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Yo aquí le puse en la etiqueta para reportes, que lo vamos a hablar, menú principal con un nombre. Entonces el cliente llama, si marca uno va uno, si dice soporte va soporte, y todo esto de manera hablada, ¿verdad? Y si quiere consultar su deuda por soporte, marca 2 o dice la palabra deudas y se va a un diferente destino. Aquí tenemos tiempo excedido, cuando el tiempo ha sido excedido, o una opción inválida que marque el usuario. Es decir, si marca uno, si el usuario dice soporte, esta es la palabra, ¿verdad? Entonces va a un destino. Una etiqueta para reporte se llama soporte y el destino aquí es una cola. Podemos seleccionar diferentes destinos. Vamos a ver cómo se configura esto en tutoriales anteriores. Luego, si dice deuda o se dice la palabra deuda, entonces va a este destino, va a una locución TTS y le solicita que por favor introduzca la clave secreta del cliente que ha recibido el soporte. Entonces va, el usuario digita su clave secreta y se captura, digita su clave secreta y se captura ese dato, ¿verdad? Y luego que se capture ese dato, esos dígitos digitados, ¿verdad? Se trasladan a una variable llamada IBR Capture. Va, se captura esos datos y luego se hace una consulta a un AGI. Este AGI obviamente tiene que tener, ¿verdad? Todo ese proceso de validación. Se introducen esos dígitos al AGI y luego utiliza o utilizamos una variable que evalúa los estados.
el cliente, si la clave es existente o el usuario existe a través de esa validación de clave, entonces va a una condición 1 y luego va y reproduce el monto de la deuda, en este caso el nombre del cliente, así se llama esta variable, y el monto, que eso está configurado en el AI. Si no existe, va a una condición por defecto y dice que el cliente es inexistente. Miramos una manera tan sencilla y tan poderosa como nosotros podemos utilizar el IBR Flow por mostrar uno de los ejemplos, ¿verdad? Entonces quería entonces hablar o poner como ejemplo de qué trata cuando hablamos de los bloques de variables y condiciones. Podemos establecer condiciones lógicas, establecer variables o incluso evaluar variables. El próximo componente es que nosotros podemos trabajar con NPL, ¿verdad? Con procesamiento de lenguaje natural. Todos estos servicios sabemos que se ofrecen en la nube a través de WithEye o Dialogflow, ¿verdad? O incluso nosotros podemos tener nuestro propio NPL, pero este es bastante complejo, ¿verdad? Entrenándolo a través de un servidor RASA. Por aquí vamos a mirar unos ejemplos en donde podemos utilizar la tecnología NPL, procesamiento natural del lenguaje. En este caso yo voy a mostrar un ejemplo a través de un boot conversacional que yo tengo aquí, en donde este boot conversacional, utilizando tecnología de WithEye, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas. Vamos a llamar a esta extensión o incluso desde un número podemos trasladarlo aquí que repique a este IBR y lo que va a pasar es que él va a hacer muchas cosas. O bien puedo saludarlo y él me va a contestar, o bien puedo consultar el estado del tiempo de determinado lugar, o bien puedo preguntarle sobre determinado país o determinado personaje y él me va a contestar utilizando, ¿verdad? Eh, tecnología que nos permite, ¿verdad? El procesamiento natural del lenguaje, ¿verdad? Toda esta es la matriz o el flujo en el cual aquí está configurado un boot conversacional. Pero bien, solo quise poner como ejemplo para mostrar todo lo que podemos hacer, ¿verdad? En IBR Flow, utilizar estas tecnologías es lo mismo que les acabo de explicar anteriormente. Las comunicaciones van evolucionando y así como van evolucionando nosotros tenemos que buscar la forma de integrar todas las tecnologías posibles a las soluciones de comunicaciones unificadas o de voz. Por aquí miramos en el sexto punto el módulo de reporte IBR Flow. IBR Flow también va a tener un módulo de reportes para todos aquellos usuarios que tengan su módulo Astern Stat. Por ejemplo, aquí estoy mirando el módulo de Asternic. Yo tengo el módulo Asternic en beta, el Asternic Call Center. Para todos aquellos que tengan la licencia de Asternic Call Center van a poder instalar de manera gratuita el módulo de reportes de IBR. Con este módulo de reportes de IBR les va a permitir a ustedes llevar un control de todo lo que está pasando en su IBR, ¿verdad? Y poder tener acceso a toda la reportería de lo que están marcando los usuarios, de los menús que han seleccionado, de las veces que han llamado, de quienes han llamado. Este, por así decirlo, un ejemplo de lo que podemos hacer. Entonces, si miramos, es todo un ecosistema que Asternet ha desarrollado tanto para la reportería del IBR Flow como también para la integración como también para la configuración. Entonces, hemos hablado entonces de los diferentes componentes con el cual nosotros podemos trabajar con IBR Flow. Hemos hablado, ¿verdad?, con todos los productos que lo componen la familia Asternet o el ecosistema de Asternet, cómo ha venido evolucionando a lo largo de los años y su último gran producto IBR Flow. Por aquí miramos los componentes en los que podemos trabajar
dónde lo podemos instalar, los motores, el tipo de llamado API que podemos hacer, los bloques de variables. Podemos utilizar el procesamiento natural del lenguaje, ¿verdad? Trabajando con el EBRFlow, y vamos a tener acceso a una reportería siempre y cuando tengamos licencias, ¿verdad? De Asterisk Stat. Este módulo de reporte es gratuito para aquellos usuarios que ya tengan su módulo de reporte de Asterisk Stat para call center. Esto les adelanto que esta es una herramienta sencillamente poderosa. Yo aquí tengo muchos escenarios aquí, muchos escenarios que va desde el boot conversacional llamado Alexas. eh, eh, este otro escenario, les explicaba anteriormente, es un AGI que he configurado, donde hacen un llamado a ese AGI y se consultan deudas. Eh, Tengo aquí otro ejemplo que lo vamos a ver, ¿verdad? Donde se hace una consulta a un API y donde lo que nos hace o nos devuelve es el precio del Bitcoin, ¿verdad? A través de las peticiones API. Tengo otro ejemplo eh, llamado Tel Nicaragua. Con este ejemplo aquí lo que demuestro es verdad que nosotros podemos hacer consultas directas a bases de datos, hacer peticiones directas a bases de datos, ¿verdad? Ya sea a través de una base de datos remota o a través de una base de datos local que esté en el propio Isabel. Y esto lo logramos a través de las librerías o DBC que trae Isabel ya instalado y ya configurado. No necesitamos instalar la librería o DBC porque ya Isabel lo trae por defecto. Pero sí aprovechamos esas herramientas que ya trae Isabel para consultarnos a bases de datos remotas, ¿verdad? Por aquí, eh, yo por ejemplo tengo un boot conversacional donde les voy a mostrar cómo ese boot conversacional a través de Dialogflow yo consulto ciertos datos de un hotel, ¿verdad? Y luego también lo puedo hacer esta consulta a través de IBRFlow y la misma información me va a dar o me va a reproducir porque yo estoy haciendo consulta a las bases de datos directamente, ¿verdad? Que comparte tanto IBRFlow, ¿verdad? A través de un boot conversacional en Telegram, eh, como también comparte esa misma base de datos IBRFlow a través de esta integración que están mirando. Es un flujo bastante sencillo de configurar. No necesita, como les digo, de un conocimiento muy avanzado más que conocer un poco de bases de datos y si es de API, un poco de desarrollo de API, pero con esto le abre una oportunidad de opciones a aquellas personas que no tienen un conocimiento avanzado sobre telefonía o sobre Asterisk. Por ejemplo, aquí yo tengo un boot conversacional trabajado con NPL. Por ejemplo, yo tengo un boot conversacional, vamos a mirar esta variante también, en el cual nosotros podemos configurar un boot conversacional, ¿verdad? Yo lo he trabajado con Dialogflow. Este boot conversacional lo he trabajado con Dialogflow, pero este boot conversacional tiene la característica que me puede suministrar una información, pero esa misma información de la cual me la puede suministrar el boot conversacional Dialogflow integrado o trabajado en Telegram, ¿verdad? Me la puede suministrar IBRFlow a través de alguna consulta de una llamada. Por ejemplo, voy a conversar ahorita con mi boot conversacional. Yo le digo, hola, buenas noches. Hola, y ya se identifica el Hotel Natalie, le da la bienvenida, ¿en qué le podemos ayudar? Me pregunta él y le pregunto qué, le voy a decir, necesito incluso escribir mal la palabra, ¿verdad? Necesito, pero él me da la información
Muchas gracias por preferir nuestro hotel, Natalie, ubicado en la isla de Ometepe. Tenemos habitaciones presidencial, matrimonial, unipersonal. ¿Cuál de las habitaciones prefiere? Él ya está haciendo la presentación en este boot conversacional y yo le digo, ¿cuánto cuesta la... Le pregunto que cuánto cuesta la habitación matrimonial porque quiero saber. Y me dice que la presidencial cuesta 700, la matrimonial 500 y la unipersonal 100. Este es un ejemplo muy sencillo de la forma en la cual nosotros podemos ir evolucionando. Utilizar las tecnologías actuales, ¿verdad? NLP a través de diferentes proveedores, sea Google o sea Facebook, a través de WithEye. En este caso yo lo hice, he entrenado este boot conversacional a través de Dialogflow. Pero esta misma información que nosotros estamos mirando aquí, que me está suministrando él, también yo puedo, ¿verdad? Consultarla a través de la variante del IBR. Y por aquí tengo mi IBR y lo que voy a hacer es consultar en este momento, por ejemplo, el hotel llamado Ometepe, ¿verdad? El número, voy a llamar aquí localmente en este momento a la extensión 2008. Vamos a abrir aquí la ventana para que miremos todo lo que está procesando. Vamos a ver y decimos que es la 2008. Ya aquí tengo una extensión, o bien puedo marcar a través del número directo, pero voy a hacerlo localmente en este momento aquí a través de mi extensión. Voy a marcar 2008 y voy a llamar. Gracias por llamar a Hotel Isla Ometepe. Si quiere saber el precio de nuestras habitaciones, por favor consulte el precio a nuestra operadora inteligente, por favor diga la palabra inteligente. Si desea comunicarse con un operador humano, diga la palabra humano para ser atendido. Inteligente. Tenemos habitaciones presidencial, matrimonial y unipersonal, por favor diga cuál de las habitaciones necesita saber su precio. El precio de la matrimonial. El costo de la habitación matrimonial es de 500 pesos. Ok. Entonces, esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos trabajar con IBR Flow, ¿verdad? Una de las formas tan sencillas que aquí les estoy demostrando cómo podemos trabajar. Igual también yo aquí puedo seleccionar que eh, reproduzca el costo de la habitación. Puedo darle la opción al usuario si quiere ir a un destino personalizado, por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí puedo decirle que se vaya a un destino X, por ejemplo, a, no sé, a una extensión, a una cola, por ejemplo. Le doy guardar y luego se va a ir a ese destino. Tan simple como eso, configurar esto. Me estoy adelantando, pero lo que quiero es demostrarle lo sencillo y poderosamente que es esta herramienta. Bien, entonces en el próximo tutorial vamos a hacer pruebas del IBR Flow con estos escenarios. Un IBR con Voice ASR, un motor Google TTS para atención, algo muy sencillo. Un IBR utilizando estos motores, ¿verdad? Consulta de deuda del cliente, incluye la validación del cliente construido con AGI. Un IBR, siempre con los mismos motores, conexión bases de datos para consulta de tarifas de un hotel. Y un IBR con motor Google y ASR Voice, llama a un API REST para consultar el precio del Bitcoin. Igual un IBR con los mismos motores, llama a un MineApp para consultar último sismo en un centro de sismo o información de sismo. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, cuando pasa o sucede un sismo, lo primero que hacen es consultar la página web. Pero ahora con este tipo de solución también yo lo puedo consultar a través de una llamada a un IBR, a una línea telefónica, y me va a reproducir, por ejemplo, últimos 3 o 4 sismos, ¿verdad? Y un IBR a través de un boot conversacional llamado Alexa, utilizando
NPL con with eyes, ¿verdad? Y los motores con el que estamos trabajando. Vamos a poder consultar el estado del tiempo, buscar información en la wiki, contar chistes y toda una serie de ejemplos. Entonces, este es nuestro escenario de pruebas que vamos a estar haciendo todas estas pruebas en el próximo tutorial. Luego de esto, vamos a hacer un tercer tutorial en donde vamos a instalar IBR Flow, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el último escenario o el último tutorial en donde estaré enseñando cómo hacer, digamos, con IBR Flow una consulta de deudas a través de un AGI, ¿verdad? Y un IBR muy sencillo donde vamos a estar configurándolo para que vaya o se puedan hacer determinadas opciones de comunicación o destinos. Entonces espero que en el próximo tutorial, ¿verdad? Sea de bastante ayuda para ustedes. Importante, antes de finalizar, esta es una herramienta sencillamente poderosa que tiene un costo apenas de $150, ¿verdad? En todo caso, los usuarios que ya quieran ir trabajando con IBR Flow, quieren ir haciendo sus pruebas, yo les voy a poner los enlaces ahí para que vayan instalándolo, para que vayan probándolo. Ahí podemos irnos a la página web de FOB2, nos vamos aquí, luego nos vamos a Help, nos vamos a tutoriales y ahí en tutoriales vamos a mirar varios tutoriales. Entre ellos vamos a encontrar, ¿verdad? IBR Flow. Aquí está cómo se instala, explica los bloques, los tipos de bloques, un simple IBR, un ejemplo, y un IBR consultando a un API. Creo que este es el ejemplo que tiene que ver con hacer la consulta, ¿verdad? Hacer la consulta a los precios del Bitcoin. Entonces, si quieren ir adelantando, pues pueden ir haciendo ustedes sus pruebas. Importante mencionar que el IBR Flow lo podemos instalar de manera gratuita, ¿verdad? Con una prueba de un mes. Es decir, tenemos una prueba de un mes para instalarlo. Esto es tan fácil, nos vamos a complemento y buscamos IBR Flow y lo instalamos. Tenemos una prueba de un mes, lo podemos instalar. No necesitamos licencia de FOB2 para esto, simplemente instalamos nuestro Isabel con la última versión, la versión beta para que todo se le haga más fácil. Instalamos FOB2 y desde la ventana, desde el menú de complemento, podemos instalar IBR Flow. Luego de IBR Flow, entonces lo configuramos, ¿verdad? Luego que ya lo hemos configurado con los motores con los que queramos trabajar y con los que vayamos a trabajar, lo configuramos. Luego nos vamos aquí a IBR Flow y ahí podemos ya ir añadiendo, ir creando los IBR según nuestras necesidades. Pero bien, solo me estoy adelantando para el próximo escenario que vamos a estar mirando. Muchísimas gracias.